Salmo 119, que nosotros hemos estado mirando, ¿verdad?, esta palabra del Salmo 119. Una de las cosas más interesantes es que el Salmo 119 casi está en el mismo centro de la Biblia. El centro sería el Salmo 118. El 118. Que es un salmo de acción de gracias. Y el salmo más corto, ¿sabe cuál es, verdad? El 117, que son solamente 2 versículos. Entonces, el Salmo 119, tengo que repetir esto como de repaso. El Salmo que está básicamente en el centro de la Biblia de cuál es el tema que Dios escoge para hablar, bueno, su palabra. Es como que es un mensaje, ¿no? El centro de todo tiene que ser la palabra, pero no solamente he dicho de que tiene que ser la palabra, es que es la palabra de Dios, ¿verdad? Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo escuchaba muchos años un programa Family Radio, ¿no han oído, verdad? Family Radio, en inglés. Y había una canción que a mí me gustaba mucho, lo cantaban constantemente. Entonces, en inglés decía, in times like this, we need an anchor. En tiempos como estos necesitamos un ancla. In times like this, we need a savior. Jesucristo el Salvador. Y in times like this, we need the Bible. En tiempos como esto, y yo diría que no hay tiempo en los cuales no necesitamos, pero en estos últimos días, más que nunca, verdaderamente nosotros necesitamos la palabra de Dios. Este salmo escrito, algunos dicen que fue David, no sabemos. Como nosotros hemos explicado, tanto el hermano Luis y yo, lo importante es que el salmo fue inspirado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que importa. El salmo fue inspirado por el Espíritu de Dios. Tiene 176 versículos. Tiene 22 estrofas o estanzas. Cada una de ellas comienza con la primera letra del alfabeto hebreo. ¿Okay? Y la primera aleph, que significa, usted sabe que los judíos no solamente tenían algo interesante del alfabeto hebreo, es que también está algo, las letras hacen una pictografía, un cuadro de cada letra. Usted lo puede buscar e investigarlo. Creo que yo lo entregué, ¿no? Entregué uno a ustedes. Y usted va a ver que la primera letra, Aleph, significa el buey, fuerza, representando, ¿verdad? Y luego viene la letra Bet, que de ahí viene la palabra casa. Aquel que es el fuerte,
quiera habitar en nuestra casa. O sea que cada uno, yo luego le voy a dar lo que significa el mensaje completo, porque cada palabra tiene un mensaje. Ya desde el principio, aún en el idioma hebreo, ya Dios está comunicando. Es algo sumamente interesante y extraordinario. Y una manera de memorizar las escrituras era de esa manera, ¿verdad? Tomamos la primera letra del alfabeto y estos 8 versículos, y esos 8 versículos, cada uno de ellos hablan de la ley de Jehová, los mandamientos de Jehová, los estatutos de Jehová, los decretos de Jehová, los juicios de Jehová, la palabra de Jehová. Bueno, son 10 sinónimos para la palabra de Dios, cada uno de ellos. En el día de hoy, a nosotros nos va a corresponder la 7ª letra del alfabeto hebreo. Usted puede verlo ahí, que consta del versículo 46 al 50, 49 al 56, disculpe. Zain es la 7ª letra del alfabeto. Y aquí hay palabras que cuando uno lee la Biblia, yo cuando leo la Biblia siempre tengo algo para marcar, una pluma, un lápiz, algo, ¿verdad? Y yo tomé algunas palabras que son palabras, verbos que implica acción. Yo les voy a pedir a ustedes que hagan esto. Si usted no tiene problema de escribir en su Biblia, yo creo que nadie, ¿verdad? Porque el hermano dice, no le gusta marcarlo, entonces es importante, ¿verdad? Yo digo, bueno, consígase una versión barata, el asunto es que usted marque la escritura, ¿verdad? La primera palabra está en el versículo 49, acuérdate. La segunda está en el versículo 49, esperar. Lo ve ahí, esperar. Espero que me estén siguiendo. Esperar. En el versículo 50, la palabra consuelo. En el versículo 50, la última palabra, vivificado. Versículo 51, burla, o se burlaron. Versículo 52, me acordé. Versículo 52, consolé. Son acciones, ¿verdad? Versículo 50, horror. Ahí está, 53, horror. Versículo 54, cánticos. Versículo 54, la última palabra, extranjero. Versículo 55, me acordé. Versículo 56, bendiciones. Es la manera de sacar, ¿verdad? Sacarle el jugo a la palabra. Vamos a comenzar, entonces él comienza de una manera como una petición. Una petición. Y él le dice, le está orando y él le dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Esto es el salmista le está orando y dice, acuérdate. Pregunta, ¿se olvida Dios de algo? No. Dios, por eso que Él es Dios, y un Dios muy glorioso, que la mente de Dios es tan infinita, para que usted tenga una idea, para darle una idea, que Él conoce los millares y millares de ángeles que Él ha creado por nombre. A las estrellas en el firmamento, Él le puso nombre a cada una de ellas. Y dice que son millones y millones.
que Él conoce a cada ser humano en el planeta. Al presente hay 7 billones y pico de habitantes en el planeta. Dije billones. Él conoce a cada persona. Él conoce todos los detalles de todo ser humano. Él conoce absolutamente todo. No solamente porque Dios mira, una manera que yo he aprendido es que, a diferencia de nosotros, si le pregunto a cuántos años en su vida usted puede retroceder. Yo tengo recuerdo cuando yo creo que tenía 5 o 6 años de edad. Yo no sé usted, pero hay muchos episodios que me he olvidado. El otro día, hablando yo con mi yerno, me recordó algo que a mí se me había olvidado. Sí. Me habló de algo y a mí me quedé sorprendido que algo que pasó, un evento, a mí se me había olvidado, ¿verdad? Es decir, que Dios no se le olvida nada, pero el salmista le dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. En otras palabras, acuérdate de tus promesas. Acuérdate de las promesas que tú me has hecho a mí. Y yo creo que está bien decirle así, hablar así. Señor, acuérdate. Acuérdate. Mire, por ejemplo, para que tenga una idea, cuando Noé estaba en el arca y estuvo ahí 40 días y 40 noches, ¿recuerda? Luego dice, y se acordó Jehová de Noé. Usted lo lee. Creo que está en Génesis. ¿Qué se acordó? ¿Cómo? ¿Se le había olvidado? No. 40. Se acordó. Otra palabra que tuvo memoria de que está tratando con él. Entonces nosotros podemos decir, Señor, acuérdate. Acuérdate de tu siervo. Señor, acuérdate de la promesa que tú me has hecho a mí. Está propio eso. Acuérdate. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Y ahora viene esta expresión, y es en la cual me ha hecho esperar. Yo me voy a detener ahí un poquito, porque es importante esa palabra, porque la palabra esperar ahí es la palabra esperanza. La palabra que usa ahí es la palabra esperanza. Nuestra esperanza está basado en aquello que nosotros hemos oído de parte de Dios. Ahora, cuando la Biblia habla de esperanza, no es igual a cuando, por ejemplo, usted le dice, tú vas a hacer tal cosa. Dice, yo espero que sí. O sea, puede que sea o puede que no acontezca. Tú vas para tal lugar, yo espero que sí. No es así que Dios habla. Hay certeza, hay una anticipación, hay una expectativa. Usted puede verdaderamente confiar. Entonces él le dice, yo quiero, oh Dios, que tú te acuerdes de la palabra que tú me hablaste, en la cual tú me has hecho tener esperanza. Tú me has hecho tener esperanza en aquello que tú me has hablado, ¿verdad? Por ejemplo, para darle algún ejemplo, sale tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Le dice Dios a un pagano. No diga que era judío porque era un pagano. Fue judío después. Entonces, Abraham sale de Ur de los Caldeos y dice que él se sostuvo como viendo ¿a qué? Al invisible. Lo invisible se ve. Con estos ojos no se ve, pero por los ojos de la fe se ve. Y dice que él estaba esperanzado y él no ha hecho raíces en la tierra. Él era un hombre nómada, se movía de lugar en lugar. Es más, él siendo multimillonario hacía qué cosa. Dice, Hebreo dice que Abraham con Isaac y con Jacob habitaba en tiendas. Yo le he dicho a ustedes eso muchas veces. ¿Cómo es que una persona con grandes recursos, como Abraham,
que estaba acostumbrado a la comodidad de Ur de los Caldeos, una ciudad moderna, usted se queda sorprendido. Si usted ve, por ejemplo, los arqueólogos que ellos desenterraron a Ur, lo encontraron, y yo estuve mirando en una revista de arqueología y estuve mirando y digo, wow, pero qué moderno era donde vivía Abraham. Había hasta agua que llegaba subterráneo como si fuese el baño, un sauna, ¿verdad? Y él dice en la Biblia que él estaba tan esperanzado en la palabra, Dios le había hecho esperar en su palabra, que él dice que habitaba en tiendas porque él estaba mirando una ciudad cuyo arquitecto, lo ha leído en hebreo, cuyo arquitecto es Dios. Estaba tan esperanzado, dice, ¿para qué yo me voy ahora? Gran lección para nosotros, ¿no? Que tenemos tanto nuestras raíces en la tierra. Y él decía, simplemente voy a coger las estacas y tienda, y se movía, recogía todo lo que tenía, y sus camellos, sus pertenencias, su familia, y se movía de un lugar a otro. Esperanza, esperanza. Yo quiero que usted vaya ahora, no se aparte de ahí, porque yo quiero que usted vea dos textos que están en la carta de Pablo a los romanos. Capítulo 15, en la carta a los romanos. Yo quiero que usted vea de qué manera nosotros podemos vivir nuestra vida esperanzado. Dice aquí Romanos, capítulo 15, dice, versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo con lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahora, el énfasis está en el versículo 4, aquí que viene. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿a qué se refiere? Las cosas que se escribieron antes. El Nuevo Testamento no había sido escrito, se refiere a todo lo que se había escrito en el Antiguo Testamento. Tenían menos que nosotros, mucho menos, tenían 39 libros y el Espíritu Santo no habitaba en ellos como habita en nosotros. Y no tenían 4 y 5 Biblias como tenemos nosotros, ¿verdad? Dice que esas cosas que fueron escritas, o la palabra que Dios le había dado, ¿está entendiendo, hermano? Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, acuérdate de la palabra que fue escrita, que fue dada a tu siervo, que para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué se escribió la Biblia? Para nuestra enseñanza. Ahora, ¿qué produce tu Biblia, tener tu Biblia, amar tu Biblia, leer la Biblia, escudriñar la Biblia, confiar en la palabra de la Biblia? Dice a fin, con la palabra fin es con el propósito ¿de qué? ¿De qué? De que por la paciencia y la consolación, mire esto, la consolación de las Escrituras. Entonces las Escrituras nos dan consuelo. Por eso es que dice, acuérdate tu siervo de la palabra dada. Yo confío en esa palabra. Tu palabra es una promesa, y esa promesa me dan, dice aquí, consolación, tengamos esperanza. Ahí está. Por las Escrituras tengamos la esperanza. Entonces nosotros, el pueblo de Dios, somos el pueblo que tenemos que vivir esperanzado, porque tenemos el ancla de la palabra. Confiamos en la palabra. Yo no tengo en mi mente, yo no tengo absolutamente ninguna duda de que la Biblia que yo tengo es la palabra de Dios. Espero que sea su convicción. Sí, porque hay creyentes que alguien viene y le dice algo y comienza como hasta, ¿cómo que? Viene un maestro por ahí o un libro que escribió alguien. No. Sumérgete en el río de la Escritura para que tenga esperanza. Entonces dice, tengamos esperanza. Ahora mire aquí, el versículo 13, ahí mismo,
Romanos 15, 13. Dice lo siguiente. ¿Cómo se llama nuestro Dios aquí? ¿Cómo se llama? El Dios, bendito sea, el Dios de la esperanza. El Dios de la esperanza. El Dios que nos ha dado, como dice 1 de Pedro, grandísimas promesas. ¿Ha leído 1 de Pedro 1 por ahí? Que Dios nos ha dado grandísima esperanza, grandísimas promesas que nos conlleva a la esperanza. Dice aquí, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Mire cómo la esperanza está unido a creer. ¿Está dando cuenta, hermano? Usted cree, usted está esperanzado en esa palabra que Dios le ha hablado. Dios lo dijo, eso es verdad. Él lo prometió, eso es cierto. Dice, creer, dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces Dios me llena a mí, el Dios de la esperanza, nos llena de gozo y de paz. ¿Cuándo? En el creer, en el creer. ¿Cómo crecemos en el creer? Por medio de la fe. La fe viene por el oír y por el oír por la palabra. Entre más escucho la palabra, más me estudio la palabra, más me sumerjo en la palabra, mi fe se va a aumentar. Voy a crecer en la fe. Dice 1 de Pedro 3:15, mas creced, así lo dice, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Creced en la gracia. Yo necesito crecer. Y usted va a terminar de crecer. ¿Cuándo? Cuando Dios lo recibe en gloria. Porque ahí se cumple lo que dice Efesios 4, creo que 16. Dice, hasta que todos lleguemos. ¿Hasta qué? ¿Hasta la estatura de quién? Del varón perfecto. ¿Y ese quién es? Entonces, no es un hombre, no es el pastor, el líder acá. Olvídese, esos son enanitos espiritualmente hablando. La mirada, el enfoque, como decía la canción, los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Ahora, regresando al Salmo 119, continuamos viendo que entonces él dice que esa palabra, miren la secuencia, esa palabra que Dios le habló, a su siervo, usted ponga ahí su nombre, a su sierva, Dios le ha hecho tener esperanza. Creo que en Habacuc dice, él estaba consternado por la opresión lo que él estaba mirando a Habacuc. Y Dios le dice, mira, ponte sobre tu guarda, aunque la visión tardare. ¿La ha leído eso? Esperarla. Aunque tarde la visión, aunque tarde la profecía que yo te he dado, aunque tarde lo que te he dicho, esperarla. Y luego cuando Dios lo llena de esperanza, me encanta al final, creo que en el capítulo 3, el Dios del aunque, creo que lo marqué 5 veces, aunque la higuera no florezca, aunque no haya productos en los olivos, aunque no haya vacas en los corrales, aunque esto, yo confiaré o voy a tener mi esperanza, porque ya Dios le había hablado en visión a él y él está un poquito tambaleante. ¿No nos pasa eso a nosotros? ¿Cuántas veces nosotros tambaleamos? Y entonces dice, y me gusta lo que dice, que hace mi pie como de sierva y me quedo cada vez que veo esos documentales, me quedo maravillado cómo esos animales están, yo creo que están así, mire,
Yo me mareo solamente viéndolo. Están ahí, como ellos brincan de una parte a otra. A veces hasta están peleando, ustedes lo han visto, peleando por la hembra. Los machos están peleando y brincan de un lugar a otro. Y a veces uno los mata, se desborda también. Pero que me hace los pies como de sierva. Me hace los pies fuertes para caminar en lugares rocosos. Dice, y me hace andar sobre las alturas. Se fue el momento depresivo, el momento de estar desesperanzado. Aunque, ahora, en el versículo 50, dice, él continúa, ella, ¿sabe lo que es ella? Bueno, la palabra que le fue dada, esa palabra que le fue dada, que él está esperanzado, ella es mi consuelo. Esa palabra consuelo, cuando yo leí la palabra consuelo, me trajo a mi mente Juan 14. No os dejaré huérfanos. ¿Recuerda? Le voy a enviar el Paracleto, el Consolador, el cual estará con y en vosotros. En el mundo, le dice, tendréis aflicción. Definitivamente sí. Él está afligido, usted lo va a ver aquí porque tiene enemigo. Mas confía, yo he vencido el mundo. La victoria es rotunda porque el Señor ha vencido. Y dice Pablo en Romanos, creo que en el capítulo 8, de manera que él no dice somos vencedores, más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que se dio y que murió por nosotros, más que vencedores. Dice, ella es mi consuelo en mi aflicción. ¿Lo ve, hermano? Estaba en aflicción. Me gusta la realidad de las escrituras, me gusta los salmos, tocan ¿por qué es que nos decíamos al principio, cuando di la introducción, por qué es que amamos tanto los salmos? Porque nosotros nos encontramos ahí, uno dice, ese soy yo. ¿No es cierto? Yo estoy pasando por eso, ¿verdad? Yo me identifico con esa palabra y esa palabra me habla a mí hoy, en estos momentos. Dice, es mi consuelo en mi aflicción. Y mira lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios le vivifica. ¿Lo ve ahí? Porque tu dicho o tu palabra me ha vivificado, me ha dado vida. ¿De qué manera nos vivifica? Bueno, 1 Pedro 1:23 dice que somos renacidos o revivificados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El texto más impactante con relación a la palabra que está en Hebreos 4, versículo 12, ¿cómo dice? Porque la palabra de Dios viva y eficaz. Bendito sea su nombre. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice cuán eficaz esa palabra que penetra, una palabra es una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, divide la coyuntura. No hay nada que se oculte. La palabra de Dios vivifica. Usted ha leído el Salmo 80. Me gusta mucho el Salmo 80. Porque comienza, oh dulce pastor, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Y luego, 3 veces, déjame ver si lo tengo marcado, déjame ir por un momento acá. El Salmo 80, quiero verlo acá. Dice,
habla, restáuranos, haz resplandecer, que tu luz resplandezca, oh Dios. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, danos vida, Señor. Y luego dice, mira, la planta que sembró tu diestra se está refiriendo cuando él tomó a Jacob, el anciano Jacob, con su familia, eran 70. Y dice, tú fuiste a Egipto y sembraste una viña allá. Aviva, y dice, aviva, danos vida. Dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos a reconocer, en la ira, acuérdate de la misericordia. Y aquí él está diciendo, yo quiero ser vivificado. Bueno, pero él tiene enemigos. Él tiene enemigos, hermanos, como lo tiene todo creyente. ¿Quiénes? Bueno, aquí dice, los soberbios, los iracundos, los malvados, dice, los soberbios se burlaron mucho de mí. Se burlaron mucho de mí. ¿Y qué hizo él cuando se burlaron de él? ¿Cuál fue la respuesta de él? Si alguien se burla de usted, ¿cómo uno responde? Podemos responder de una manera inapropiada o podemos responder de una manera apropiada. ¿De qué manera respondió él? Bueno, dice la Biblia que no paguemos mal con mal. Dice aquí, los soberbios se burlaron mucho de mí. Mas, ¿qué hizo él? Mas no me he apartado de la ley. ¿Usted entiende? Si me aparto de la ley, ¿qué hago con ellos? Busco la espada y le corto el cuello. ¿Ah? Si me aparto de la ley, si no viene alguien con una palabra, yo voy a actuar con soberbia. Vamos a suponer que fue David que escribió este salmo. Suponiendo, no sabemos. Vamos a suponer que fue. ¿Usted recuerda el incidente en la Biblia? Cuando había un soberbio. Es más, su nombre significa necio. ¿Sabe a qué me refiero? Nabal, ¿no? Así que se llama, Nabal. Y David con sus hombres iban a pasar por un lugar y él no quería dejarle pasar. Era un necio. Y este necio, no saben cómo este matrimonio era así, pero él era necio y ella era prudente. Abigail. Y ella viene y comienza a apaciguar la situación. En vez de echarle leña al fuego, ¿usted entiende esa expresión? Ella fue una mujer prudente, sabia, y comenzó a apaciguar la situación. Y vino, cogió odre, cogió comida y cogió pan. Y dijo, no le haga caso, que este hombre, el Emma le dijo, así como es su nombre, es un necio. Mira, mi marido que tengo, es un hombre necio. Así dijo ella. Era un hombre soberbio. Entonces, de alguna manera, la cordura o la buena palabra, como queramos ponerlo, actuó como la ley de Dios en la boca de Abigail y le dio raciocinio, entendimiento a David. Y a Dios, tú me has librado de yo cometer aquí una gran maldad. Porque David, olvídese, si se enfurecía y cogía la espada y a cortar cabeza que iba. ¿De acuerdo, hermano? Entonces, tenemos que aprender en esta manera, ¿verdad? A veces es mejor callar, porque es mejor callar, guardar silencio. Entonces dice aquí, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Él no se apartó de la ley en ese instante, porque la prudencia de esta mujer hizo que se acordase de la ley de Dios. Versículo 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos. Yo me acordé de tus juicios antiguos. Usted ve la palabra juicio o de tu palabra, porque es la misma, son palabras sinónimas. Yo me acordé de tu palabra. ¿Y qué hizo cuando se acordó de esa palabra?
Una vez más, me consolé. Bendito sea Dios. La palabra de Dios es nuestro consuelo, es nuestra guía, es nuestra medicina, es nuestro todo. Me consolé, me dio consolación. Dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos. Para él era un horror ver que alguien se aparte de la palabra. No, a mí me causa horror, ¿no es cierto? Uno le causa horror, ¿verdad? Bueno, un impío que esté andando en sus andanzas, pero cuando yo veo a alguien que dice que es creyente y está completamente como que Dios no existe, ¿verdad? Como ese que está dando tanta publicidad, Joshua Harris, ¿han leído? El Joshua Harris ese, predicador que escribió un libro que se vendió con millones y ahora ha negado todo. Dice, ya yo terminé con el cristianismo, ya, esto es mi maleta y eso me causó horror. Yo pregunto, ¿verdaderamente se convirtió? ¿Conoce a Dios? Porque ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Se divorció de su esposa y negó todo públicamente. Horror. Se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Dejan tu ley. Siempre me acuerdo de usted sabe que cuando un rey comenzaba a reinar, o sea, lo primero que hacían los sacerdotes, le daban una copia de la ley, usted sabe, ¿verdad? Tenía que copiarlo. Era a mano que se escribía, ahí no había todos estos artefactos de hoy en día. Entonces, tenía que escribir la ley, escribía la ley. Y cuando Moisés muere, está a punto de morir, se le habla. Josué está constantemente al lado de Moisés. Josué no sabía que él iba a ser el sucesor. No se apartaba del tabernáculo, dice el joven Josué, hijo de Nun. No se apartaba del tabernáculo de Jehová, siempre estaba buscando de Dios, estaba sola, buscando a Dios, en el secreto de Dios. Y cuando llegó el momento, Dios le dice a su siervo Moisés, mira, toma a Josué tu servidor y úngelo, porque él va a ser el que va a llevar mi pueblo a la tierra prometida. No le dice, pregúntale si quiere ir. No, tómalo. Es un siervo, y como es un siervo, y los siervos no tienen voluntad, él va a ser obediente. ¿Usted entiende, hermano, la palabra siervo que él usa? Yo soy tu siervo. Yo hago lo que tú dices en la palabra. Yo no voy a la argumentación y yo soy tu siervo. Usted dice, yo soy tu sierva. Yo voy a obedecer lo que tú dices en tu palabra. Entonces dice aquí, Dios le dice, mira, Josué, mira que te mando y que te esfuerces y que seas muy valiente y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y le dice, este libro de la ley, se refiere al Pentateuco, solamente 5, este libro de la ley, le dice, no se apartará de tu boca, meditarás en él de día y de noche. ¿Sabe para qué? Para que sea prosperado en tu camino. ¿De qué manera vamos nosotros a ser prosperados en nuestro andar, hermano? ¿De qué manera? El libro de la ley. El libro de la ley. Y tenemos más que Josué. Es solamente, él le habló del Pentateuco. Este es el libro de la ley. 5 libros. Y nosotros tenemos más que él. Tenemos 66. Para que seamos prosperados en el camino. Cuando queremos respuesta a alguna pregunta, ¿dónde vamos? ¿A la enciclopedia británica o vamos a la palabra? Vamos a la palabra.
sobre cualquier cosa. Mira, hermano, no hay yo estoy completamente, plenamente convencido, no hay absolutamente una problemática, una situación que la Biblia no hable directo o indirectamente del tema. Cualquier asunto está en la palabra de Dios. Cualquier asunto. Usted me puede preguntar a mí, ahora no, en este momento, usted me puede preguntar a mí, hermano, ¿la Biblia habla de esto? Y yo te voy a decir, no habla de esto, pero indirectamente habla de esto. Alguien dice, la Biblia, bueno, yo no encuentro la palabra aborto en la Biblia, yo no encuentro, lo busco en la aborto. Bueno, pero está en principio, no matarás. Mi embrión, vieron tus ojos embrión, ¿qué está hablando? Y habla de cómo se cuaja, cómo se forma la criaturita en el vientre de su mamá. Está hablando de todo esto. Y dice Proverbios, libra a los que son llevados a la muerte. Que lo libre. ¿Entienden, hermano? Entonces, en principio está la ley, la palabra de Dios, Dice aquí horror. Versículo 54. Es interesante que la Biblia, para los hebreos, no es solamente algo que se enseña, sino que se canta. ¿Usted sabe eso? Los hebreos cantan la Biblia. Cantan las escrituras. Por eso tenemos el salterio, el tejilín, las alabanzas. Tejilín, alabanza, que son 150. Ellos toman los salmos, todos los salmos. Hay congregaciones, hay iglesias que tienen casi todos los salmos con letra y con música. Hermoso eso, ¿verdad? Que han podido hacer composiciones musicales de los 150 salmos. Que alguien se inspire y lo haga en español para nosotros también. Yo lo he visto en hebreo, he visto las canciones, yo no soy judío, en otros idiomas. Entonces, aquí él dice, la palabra de Dios le enseñaba, la palabra de Dios lo consolaba, pero también la palabra de Dios para él era su cántico. Cánticos, plural, fueron para mí tus estatutos. Cánticos fueron para mí tus estatutos. Tu palabra fue para mí cántico. ¿Dónde dice él que la palabra de Dios fue para él un cántico? ¿Dónde? En la casa donde fui extranjero. ¿Ves? En la casa donde fui extranjero, yo estoy en una tierra donde yo no nací. Yo no puedo. Había un momento cuando él podía decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, déjame tomar mi arpa y salmear. ¿Ves? Salmear significa, esa palabra de salmear, cantar salmos a su nombre, es el movimiento de las manos a las cuerdas del arpa, los instrumentos. Hay algo que yo he notado en la Biblia, que a Dios le encantan los instrumentos de cuerda. ¿Usted ha notado eso? En el cielo, creo que usted ve. Y tenían arpas en sus manos. Así que Dios tiene gusto, ¿sabe? No importa, la verdad. ¿Cómo que no importa? Dulce, dice, en tono suave con el arpa. ¿Ha leído eso? Hablando que se toque con el tono suave con el arpa. Eso para que usted vea. Entonces dice aquí que los cánticos fueron para él sus estatutos en la casa donde fue su extranjero. En otras palabras, él no tenía acceso a la casa de Dios. Él no tenía acceso a instrumentos musicales. Él no podía tomar la orquesta de Asaf, de Jedutún, de los hijos de Coré, que eran diestros, o sea que David tenía una orquesta, ¿verdad? Había músicos, cantores, y adoraban a Dios con todo tipo de instrumentos y címbalos resonantes,
usted lo lee en el Salmo 150, alaba a Jehová con esto y con esto y con esto, y dice al final, hermano, todo lo que respire, alabe a Dios. Está vivo, a darle gloria a Dios. Si estamos vivos, es para darle gloria a Dios. Eso es lo que significa. Si tú estás respirando, hasta tu último respiro, tienes que darle gloria a Dios. Gloria a Dios. Vivir la vida dándole gloria a Dios. Recuerde, 1 Corintios 31, todo lo que tú hagas en la vida, todo lo que tú hagas, debe hacerlo para la gloria de Dios. Memoriza ese versículo. Tú vas a hacer algo y va a ser diferente. Lo voy a hacer para la gloria de Dios. Es decir, que el trabajo, lo que sea. Ahora, cánticos fueron para mí tus estatutos. Hubo alguien que cantó en un lugar que nadie canta en un lugar así. Usualmente. Me estoy refiriendo a una cárcel. Ya ven por dónde vengo. Me estoy refiriendo después que le dieron una tremenda paliza por predicar el evangelio. Y lo meten en la cárcel a Pablo y a Sila. Hechos 16. Y ahí están ellos. Y dice, así dice, ellos están en un destierro. Ellos no están en su casa cómodamente, están en un destierro, están en la cárcel. Y dice, y a medianoche, así dice, y a medianoche, Pablo y Sila cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. ¿Y qué era lo que cantaban? El telijín, el satélite. Porque eso era parte de la cultura hebrea. ¿Me está entendiendo? Yo me acordé, ellos estaban en esa situación, se acordaron, en esa aflicción se acordaron y que ellos se ponen a cantar. Se ponen a cantar. No dice la Biblia en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. Y por el oír, por la palabra de Dios. Pero hermano Juan, ellos no predicaron. ¿Tú estás seguro? ¿Y cómo fueron salvos? Porque sigue el pensamiento. La fe solamente viene por el oír. Y solamente por oír palabra de Dios. Ellos no estaban citando a Isaías, el otro. Ellos estaban cantando himnos a Dios. ¿Y de qué se componen los himnos a Dios? De la palabra de Dios. ¿Y dónde está? En los salmos. ¿Y qué hicieron ellos? Oyeron. ¿Y qué aconteció? Le vino la fe. Y al venir la fe, se tembló, hubo un terremoto, todo. Usted conoce ya, ¿verdad? Y ahí creían que se iba a escapar y cogió el centurión la espada y se iba a lanzar porque lo iban a decapitar. Si dejaba ir a los presos, esa era la manera. No te hagan ningún mal, que todos estamos aquí. Señores, ¿qué haremos? El versículo muy conocido para todos. Y muy mal interpretado. La Biblia dice, creen en el Señor Jesucristo y no da ejemplo, no predica. ¿Tú crees que es así? Abracadabra y va a acontecer así. Eso no es así. A ellos creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero esto no es una garantía de que todo el mundo en la casa de uno va a ser salvo. Eso no es así. Hay que predicarle y Dios tiene que obrar y darle fe a cada persona. O sea, por osmosis, la fe mía se va a pasarle a mis 5 hijos. No. Ellos oyeron, los suyos también. Ellos tienen que responder a Dios, ¿no? ¿Sí o sí? Tienen que responder a Dios. Esto no es un asunto te conjuro por el Pablo que predica y déjame echar fuera demonios, porque Pablo predica y yo puedo hacer lo mismo. No es así, es por fe, por la fe, viene por el oír. Bueno, los cánticos cánticos de noche. Miren lo que dice aquí ahora.
Versículo 55 dice, me acordé en la noche de tu nombre. Me acordé en la noche de tu nombre. La pregunta que cuando uno lee la Biblia, uno tiene que hacer preguntas en la noche. La pregunta es noche. ¿Se refiere noche o qué es? ¿Está hablando de qué? Bueno, si anteriormente hablaba de los enemigos y anteriormente hablaba de la noche de la aflicción. Porque entonces si de día no se acuerda, me acordé en la noche, la noche en la cual él estaba en aflicción. Me acordé en la noche de tu nombre, Yo quiero ir al Salmo 16 por un momento, llegando a la recta final. Salmo 16, versículos 5 y 6. Dice, usted va a ver aquí, que dice, él habla aquí, de que Jehová es la porción de su herencia y de su copa, y que Dios sustenta su suerte, y que las cuerdas le cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que a él le ha tocado. Bueno, esas son las bendiciones. Esas son las bendiciones del versículo 56. Y también, tomando aunque sea un versículo del 57, mi porción es Jehová. Mi porción, mi heredad es Dios. Y él dice, retrocediendo, la palabra me acordé de tu nombre. ¿Sabes? La palabra nombre, cuando yo leo la Biblia, y yo le he enseñado esto a ustedes, y es la manera de interpretar la Biblia, usted ve una palabra en la Biblia, y usted se la pregunta, ¿dónde fue la primera vez que se usó esa palabra en la Biblia? Es un principio elemental importante. Entonces yo encuentro en el libro de Génesis que Adán, Dios le trajo los animales, ¿recuerdan? Le trajo los animales a Adán para que lo nombrase, y el nombre que Adán le dio, ese era su nombre. Entonces, según la característica, increíble, ¿cuántos animales? ¿Qué tiempo? El nombre que le dio a Adán, porque tenía una inteligencia súper dotada. No crea que era como un hombre común y corriente. No había pecado todavía. Una inteligencia, más que Einstein o cualquier sabio, era Adán. Y él comenzó a nombrarle la característica. Entonces, usted ve que Dios le cambia el nombre de Jacob, de Jacob a Israel. Usted ve que Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham. ¿Ha notado? Cambio de nombre. Eso significa cambio de naturaleza. Nombre en la Biblia es naturaleza. Dice, yo me acuerdo de tu nombre, de tu naturaleza. ¿Y cómo es tu naturaleza? Omnipotente, omnisciente, todopoderoso, el gran yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo pienso en tu nombre. Dice aquí, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Me acordé de tu nombre, de cuán glorioso es tu nombre. ¿Y cuál es los mandamientos? ¿Qué es el primer mandamiento? ¿Cómo dice el mandamiento? ¿De qué habla? Habla del nombre. No, tener respeto
tener reverencia al nombre de Dios. Usted sabe que en las Biblias hebreas no crea que está así Jehová y ellos, primeramente, Jehová tiene vocales, el hebreo no tiene vocales. ¿Cómo tú resuelves ese problema? El tectagrama, ¿verdad? El tectagrama de Jehová. Le ponen eso, no sabemos en realidad cómo se pronuncia. Entonces ellos cuando leían la Biblia y ellos dicen, oh, Adonai, 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 ellos se inclinaban en reverencia, oh, el Señor, reverencia, reverencia. Esa reverencia. Yo estaba escuchando un predicador estos días y del momento que un predicador comienza a hacer chiste, ya eso a mí es que yo tolero esto. Tú vas a predicar la palabra y tú comienzas con un chiste para que la gente se... Hay algo de algunos predicadores que era algo, un pasaje. Estamos hablando de la Santa Cena y tú vas a comenzar a hacer un chiste. A veces no hay reverencia. Pero este creyente, y eso es para nosotros, tener reverencia, dice, yo me acordé de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Jehová, se le aparece allá en la peña, lento para la ira y grande en misericordia. Dice que se le apareció a Moisés que quería ver, yo quiero verte, le dice. Es más, te voy a dejar que vea mi espalda solamente. Yo no sé lo que fue el video, pero la espalda, imagínese usted. Y es más, y te va a poner la hendidura de la peña. Mira dónde estaba en Cristo. Y yo voy a pasar solamente. Dice la espalda. Yo en realidad no sé lo que vio ahí, hay que investigar eso, ¿verdad? Porque Dios es espíritu, pero la teofanía, las manifestaciones divinas, cómo Dios se manifiesta visiblemente para que el hombre pueda captar y entender estas cosas. Entonces dice aquí su nombre. Y él concluye con las bendiciones que recibe. Mire, estas bendiciones yo tuve estas bendiciones porque guardé tus mandamientos. ¿Cuáles bendiciones? Bueno, del 49 al 55. Yo tuve estas bendiciones porque yo guardé tus mandamientos. Yo guardé tus mandamientos. Entonces, este creyente que comienza en el versículo 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Acuérdate. Y Dios le hace vivir en esperanza y le da consuelo en el versículo 55 y lo vivifica en el versículo 50. Se acuerda en el versículo 52 de sus juicios y él fue consolado. Cántico fueron para él sus estatutos, versículo 55, 54. Me acordé en la noche. Yo me acordé en la noche de tu nombre, de tu ley. Y él termina, estas bendiciones tuve, porque guardé tus mandamientos. Hay tantas promesas en la Biblia, yo no sé cuántas hay, yo oí una vez que hay 33,000, no sé si es cierto, yo no sé si usted lo ha oído que sea. Miles y miles y miles y miles y miles de promesas. Y todas esas promesas, no significa que Dios va a cumplir las 33,000 promesas en la vida suya. No nos demos tanta importancia, por favor. Todo depende, ¿verdad?, de nuestro andar. Dios ha prometido. Y hay cosas que Dios promete que son basadas en condiciones.
delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo te vas a perfeccionar? Andando delante de mí. Para creer, para ser salvo. Cree y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo que dice? Que yo crea y será salvo en mi casa. No, cree. ¿Qué sé yo? Cree, todo el mundo tiene que creer. El evangelio viene por creer. La fe viene por él y por vivir por la palabra de Dios. Que Dios sea glorificado. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias por tu infinita misericordia para con nosotros. Esta palabra, Señor, tan importante para nosotros. Debemos acordarnos de tu ley, de tu palabra, que es nuestro consuelo, nuestro pan, nuestro cántico, nuestra medicina, nuestra consolación, que nos acordemos de tu nombre, oh Dios. Ayúdanos a crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús.